Praise the Lord. It's good to be in the house of the Lord this morning. And since Brother Titus done his part all in Spanish, I'll try to do all my part in English. I do have an English Bible, so that might help me. And but if I ever start speaking in Spanish, that's all I'll speak. Brother, they nearly all speak Spanish. All of them, except for Harold and Jeannie. Yeah. All right. Does everybody understand English? No. No. Un poco. Menos que poco. You want a Spanish Bible, brother? I got it up here in my phone. Y probablemente sería más fácil porque las letras en la Biblia de inglés están muy pequeños. Y las aquí en el celular están más grandes. Vamos a estar leyendo del libro de Lucas capítulo 2. Y mientras que el hermano Pastor Tito estuvo dándonos la enseñanza, va a parecer que nosotros estudiamos juntos. Y hace como 2 o 3 semanas en una de las iglesias ahí en Panamá, yo compartí este mensaje, pero diferente. Y mientras que estuve predicando este culto, yo hubiera hablado con el pastor y sabiendo que íbamos a estar aquí hoy, me pidió llevar el mensaje. Así que yo estuve pensando de eso y mientras que estuve predicando ahí en Panamá, yo sentí que ese fue el mensaje a llevar aquí esta mañana, sin saber en ese día que hoy iba a ser el Día de las Madres. Aquí en los estados, ahí en Panamá, el Día de la Madre es el 8 de diciembre. Entonces, no estuve pensando, pero cuando di cuenta que hoy iba a ser el Día de la Madre y más me puse a estudiar y orar por el culto de esta mañana, yo entendí que es lo que Dios quiere decirnos. San Lucas capítulo 2, comenzando en el versículo 40 y ya vamos a comenzar en el versículo 40. Feliz Día de la Madre a todos. Sinceramente, a dar o hablar acerca de la madre es probablemente uno de los mensajes favoritos míos. Y yo doy gracias a Dios por mi mamá y por el impacto que ella ha hecho en mi vida. Y todavía, gracias a Dios, mi mamá todavía está viva y su consejo es uno de los consejos que yo busco. Ella es uno que cuando yo necesito que alguien está orando, hablando a Dios por mí, ella es una de las primeras que yo llamo. Y yo doy gracias a Dios por eso. Y yo sé que todos no tienen puede ser que ya tu mamá no está, ya ha avanzado, o
puede ser que no es cristiana y no tiene confianza. Y yo sé que ese es algo que lastima. Pero a nosotros o a ustedes damas que están aquí esta mañana, ustedes pueden ser y pueden recibir de lo que vamos a oír y lo que hemos escuchado de la enseñanza del pastor. Vamos a leer comenzando en versículo 40. Dice, y el niño crecía y se fortalecía en el espíritu, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. E iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. A mí es muy importante ahí lo que nos dijo el pastor, a llevar a los niños a la casa del Señor, a la iglesia. Es muy importante. Cada año, esa fue una fiesta enorme, grande, pero fue un ritmo que fue establecido en el Antiguo Testamento. Esa fue una semana de fiestas y ellos fueron cada año para llevar su familia. Jesús tuvo 12 años, ya estuvieron los otros niños que estuvieron nacidos, los hermanos y hermanas de Jesucristo, y todos fueron cada año. Y ese no fue un viaje no tenían carro, quizás tenían burro o caballo, no sé lo que llaman aquí, pero ahí en Panamá nosotros todavía tenemos burro. Y cada año, esa fue una preparación un poquito largo, un poquito difícil, pero cada año ellos subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y cuando cumplieron los días, regresando ellos, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin saberlo José y su madre. Y pensando que estaba en la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y entre los conocidos. Y como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Y cuando le vieron, se asombraron, y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y vino a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y aquí esta frase, lo que voy a leer ahora, va a ser voy a sacar el texto. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Amén. Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento en la presencia de Dios. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y siendo que hoy, Día de la Madre, celebrando nuestras madres y felicitándolas, quiero decir frases de Jesús para las madres. Frases de Jesús para las madres. Probablemente entre de todas las mujeres, las damas, madres que están aquí hoy presentes, a preguntar a ustedes cuál es la frase más que quiere escuchar de sus niños. Bueno, yo sé lo que sería si yo pregunto a mi mamá, y de mí probablemente es lo siento. No sé,
Pero en los últimos días, pensando en este mensaje y en el Día de la Madre, y no quiero tomar mucho tiempo en pensando en frases que las madres quieren escuchar por parte de sus hijos e hijas, pero cuando yo estuve pensando y como yo dije, doy gracias a Dios, yo fui enseñado en una casa cristiana, en un hogar que siempre buscaba honrar a Dios, que siempre fui enseñado a primeramente amar a Dios, a dedicar mi vida a Dios. Y cuando uno está enseñado así, claro que sí, es más común que también vamos a respetar a nuestros padres, vamos a amar a nuestros padres y respetar, obedecer el papá y cuando uno muestra respeto y tiene respeto al papá, claro que sí, es enseguida que va a seguir respetando a la madre, pero en el día en que estamos ahora, y ese no comenzó solamente cuando llegó los celulares, la rebelión entró hacia cuando la mujer hizo su desobediencia después de la palabra de Dios y no conformó sus convicciones, su vida a sus convicciones. Y ella tuvo convicciones porque ella dijo al serpiente, por Dios no le dije que no pudiera mirar y no tocar, solamente no pudiera comer del fruto. Pero ella le dijo al serpiente, ni podemos tocar. Entonces ella ya tenía convicciones personales a lo que hubiera dicho a Dios, Jehová, a ellos. Pero el rebelión, cuando el rebelión entró en el mundo, lo que yo sé, y solamente puedo decirles lo que yo he visto, lo que yo supiera, es que muchas veces la rebelión siempre está contra la mujer. Es contra el hombre, contra el padre, contra el papá. Pero yo siempre tuve miedo de mi papá. Aunque a la edad de 15 a 16 años yo crecí más alto que mi papá. Yo todavía tuve respeto de mi papá, de su palabra, de lo que él dijo, de no lo que él dijo, pero solamente con sus ojos él pudiera mostrarme. Y había un temor que me agarró, pero el rebelión que yo tuviera que pelear y rechazar era contra mi mamá, contra la madre. Y yo siento que, y creo que para las mujeres hoy, y lo que yo realmente es, en los próximos minutos que voy a estar aquí, quiero animar a ustedes, hermanas, a mantener la fe y guardar las frases de Jesús. Hermano Tito, no me acuerdo si él leyó de Lucas o de Mateo, pero del lugar donde Jesús dijo acerca del hombre que construyera su casa sobre la piedra, sobre la roca y sobre la arena. Pero en el libro de Eclesiastés también hay una parábola que en Eclesiastés capítulo 9, en el versículo 14, la Biblia habla de un hombre sabio, y solamente quiero cambiar el parte de eso que dice un hombre de una mujer, porque nosotros sabemos que, claro que sí, no estoy cambiando la posición, no estoy subiendo a la mujer más arriba del varón. Nosotros sabemos que la forma del poder
en todo es Dios primero, abajo de Dios es Cristo, abajo de Cristo es el hombre y abajo del hombre es la mujer. Ustedes entienden eso, ese ya ha sido establecido. Y claro que sí, hay personas que piensan que está al revés, y la mujer es igual del hombre, o la mujer está arriba del hombre, o la mujer está arriba de Dios, o el hombre está arriba de Dios. Pero no es así. Dios tiene su formulario y así está el formulario. Pero quiero para el mensaje de hoy cambiar el hombre para la mujer. Y yo siento que ustedes entienden que cuando nosotros ambos, el hombre y la mujer, cuando nosotros ambos trabajamos para Dios, el lugar está fundado en los decretos y los principales y los preceptos que son es el ordinario realmente de que Dios fundó desde el principio. No, Él no comenzó cuando Jesús finalmente llegó después de 4 a 5 mil años después del Antiguo Testamento, después de los 400 años de silencio y después cuando finalmente los ángeles tuvieron la oportunidad de anunciar el nacimiento del Hijo de Dios. Ese no fue cuando Dios formó y estableció su manera por el hogar. Él lo hizo en el principio. Pero por el mensaje dice, había una pequeña ciudad, pocos hombres en ella. Estoy en Eclesiastés 9:14. Y vino contra ella un gran rey, y la sitió y edificó contra ella grandes baluartes. Y se halló en ella una mujer pobre, sabia, la cual libró la ciudad con su sabiduría. Hermano Tito leyó el 2 de Samuel 14 de una mujer que libró su ciudad con su sabiduría. Su negocio no era con plata, su negocio no era con oro, su negocio era con sabiduría. La sabiduría viene de Dios. Ese no viene. A veces, y yo sé que todos los predicadores, sea pastor, sea misionero, los hombres pues, hay sabiduría que yo no es que tengo ahora, pero hermano Miguel, yo he tenido palabras que vino a mí en ciertos asuntos, momentos que yo estuve asombrado de la palabra que yo tuve en el momento. No era algo que vino a mí a un libro, no era algo que yo no tuve tiempo. Si yo tengo tiempo, si alguien viene a mí con una pregunta, con un asunto difícil y me pregunta por un consejo, y yo puedo decir, bueno, dame unos días, dame 2 días. Si es el domingo, bueno, el miércoles, cuando regresamos al culto, voy a tomar tiempo para orar, dame tiempo para ayunar, dame tiempo eso. Pero a veces se levanta un problema y tú necesitas resolverlo inmediatamente y a veces es algo que es común, es algo que hemos enfrentado, es algo que ya tú puedes volver en tu vida, o tú puedes decir, bueno, lo hicimos eso hace 2 meses, o hace 1 año, o hace 10 años, o hace 40 años, o cuando era, pero viene a tu mente y tú tienes el recordatorio de lo que necesitas hacer. Pero más de nada, es algo que yo nunca he enfrentado. Y yo no sé. Gracias a Dios nosotros tenemos frases de Jesús. Por eso es importante de leer la palabra de Dios. De buscar en la palabra de Dios.
Y para nosotros, bueno, ahora, siendo que nuestros hijos no están en casa, no sé quién tiene más tiempo ahora, yo o ella, yo o la hermana Mindy. Pero antes, y como la hermana Bethany, y la hermana Charity, que todavía tiene niños pequeños, que demandan más tiempo, más responsabilidad, y no dando excusas para ellas, pero yo entiendo. Puede ser que no puede leer 5, 7, 10 capítulos al día. No puede tomar tiempo para orar 1 hora, 2 horas al día. Pero lo que quiero decir, y yo no sé a quién estoy hablando o si ese es solamente un mensaje común para todos. Si está tirando excusa o si está levantando una excusa para no leer la palabra de Dios, para no tomar tiempo, doblar rodilla, asistir en los cultos. Si siempre tiene excusa, si tengo palabras para decirte, ten cuidado, porque cuando necesita la respuesta, no va a tener el frase. Amen. Amen. María guardó. Y Jesús aquí, y yo no sé, yo tengo una imaginación más que enorme, grande, larga. Hay casi 12 años completos. Hay 11 años con unos meses de silencio aquí que no sabemos de Jesús. Pero cuando le encontraron en el templo, él estuvo enseñando a los doctores de la ley y todos de ellos estuvieron como asustados, como nosotros cuando vamos a una campaña y Dios usa a un extranjero que no conocemos quién es, ni sabemos su nombre, pero es el Espíritu, es la unción del poder de Dios que es manifestado y se mueve y todos nosotros quedamos y estamos ahí asombrados, asustados. Y eran ellos, los doctores de la ley. ¿Quién es este niño? José y María estuvieron enojados con él porque ellos tuvieron que viajar 6 días extra porque quedaron en Jerusalén. Pero cuando Jesús dijo a su mamá, ¿no sabes que yo necesito estar haciendo la obra de mi Padre? Amen. Todos los demás no entendieron, pero ella guardó. Y ella sabía. Yo no sé si ella pensaba, había 18 años más de silencio hasta que él comenzó su trabajo, su obra. Pero puede ser que ella pensaba, él a la edad de 12 años va a comenzar a hacer la obra que él nació a hacer. Dios amado. Entonces ella comenzó a guardar. Yo siento así. Esa es solamente la manera que puedo predicarlo. Ella comenzó a guardar las frases de Jesús. Aleluya. Ojalá. Y espero que no hay nadie aquí que piensa cuando yo digo algo de María, que yo estoy levantando a María como los católicos lo hacen. Pero ojalá tuvimos un libro que era el libro de María. Y solamente estuviera
las frases de Jesús entre de 12 y 30. Nosotros tenemos suficientes y ya solamente me faltan 4 minutos hasta mediodía. Y ustedes saben, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, también en Hechos hay frases de Jesús entre de las cartas de Pablo, las 13 cartas, él habla algunas palabras de Jesucristo. Tenemos las pocas frases. Tenemos las parábolas, pero hay pocas frases entre de los evangelios que son muy impactantes. Y Jesús dice en Lucas capítulo 6, los versículos que el hermano nos compartió antes del hombre que edificó su casa sobre la arena, la piedra. Pero lo que quiero que nosotros vemos es lo que dice Jesús. Él dice, el que oye mis palabras y las hace, os enseñaré a quién es semejante. Entre de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, especialmente en los 30 capítulos que están entre de estos 4 evangelios. Mateo comienza en el capítulo 19, Marcos comienza en el capítulo 11, Lucas comienza en el capítulo 12 y Juan comienza en el capítulo 12 también. Estas son la semana entre de la entrada triunfante hacia el domingo de la resurrección. Y bueno, si seguimos, si terminan los evangelios, hay un capítulo en cada libro, y Juan hay un capítulo, la mitad de 20 y el fin de 20, y todo el capítulo de 21 está después de la resurrección. Pero entre de estos 30 capítulos y durante este año, durante de esta semana, yo el domingo que está llamado el domingo de las palmas, el domingo de la entrada triunfante de Jesús, es este día yo me levanté como yo siempre lo hago cada día. Y yo preparo mi café, tomo mi Biblia, tomo mi asiento y comienzo a leer. Y ese domingo, el domingo de las palmas, yo comencé en Mateo. Y yo leí todos los capítulos de Mateo. Y yo pensé, solamente por interés. Yo quiero saber lo que dice Marcos. Entonces yo fui a Marcos. Yo leí a Marcos. Cuando yo terminé a Marcos todavía tuve tiempo. Entonces yo fui a Lucas. Y yo leí a Lucas. Y todavía tuve un poquito de tiempo. Entonces yo leí a Juan. Es la primera vez en mi vida, pero toda la Semana Santa, yo leí todos estos 30 capítulos cada día. Y como yo dije, y ya estamos después de mediodía, y entonces solamente voy a compartirles unas frases que Él dio a sus discípulos durante de esta semana. Amén. Y yo he leído en los últimos 1 semana y media, 2 semanas después de comenzar a estudiar este mensaje, yo he leído todos los evangelios buscando las frases de Cristo. Y no estoy diciendo, hermano, que entre de todas las frases de Jesús que
que no hay frases importantes de Jesús en otros lugares, pero sabiendo lo que Jesús sabía que estuvo de ocurrir al fin de esta semana, Él comenzó a compartir, en mi opinión, esa es solamente mi opinión, ¿ok? Comenzó a compartir una porción de su corazón que Él nunca compartió. Cuando una de las frases que me ha impactado es cuando Él comenzó a lavar los pies de los discípulos. Cuando Él vino a Pedro, Pedro le rechazó y le dijo: no me vas a lavar los pies. Y la frase que Jesús dijo a Pedro, Él dijo: si yo no lavo los pies, no tengo nada contigo. Man. Hay frases de Jesús que yo nunca quiero escuchar. Y eso yo no quiero escuchar, nunca. Pero en el mismo momento, Pedro le dijo: bueno, no laves solamente mis pies, lávame completamente. Si quiere comenzar en los pies, puede comenzar ahí, pero no termina ahí. Jesús dice: no necesito lavar todo el cuerpo, solamente los pies. Aleluya. Yo creo que ustedes entienden, y para no tomar más tiempo, solamente quiero decir que las frases de Jesús tienen que ser guardadas. Amén. 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 Tienen que ser guardadas. Cuando Pastor Tito estuvo hablando de su mamá, yo creo que todos aquí conocen a la hermana Shoecraft. Hay cosas de ella que yo sabía, hay cosas que no sabía. Pero lo que yo puedo decir por mi parte es que su carácter ha sido un ejemplo a mí. Aunque realmente la única enseñanza que ella me ha dado a mí personalmente es cuando yo estuve participando, tocando el bajo en sus coros. Cuando yo no toqué el noto correcto, solamente ella tuvo que mirarme y yo sabía que yo estuve equivocado. Esas probablemente son las únicas enseñanzas personales que ella ha dado a mí. Pero su vida ha manifestado que ella conoce a Cristo. Entonces, hermanas, yo quiero decirles, y necesito terminar, tengo que terminar. Puede ser, y claro que sí, el impacto mejor que tú vas a dar va a ser a tu familia, tus hijos, tus hijas, porque ellos no solamente están contigo en la iglesia, no solamente están contigo en tu vida afuera de la casa, pero adentro de la casa personal. Ellos les miran cuando tú sientes lo mejor, cuando tú tienes la mejor cara puesta, pero también sabe y conoce cuando hay problemas. Tu carácter tu carácter verdadero es cuando manifestamos a Cristo. Amén. Todo el tiempo. En el momento cuando Cristo estuvo ahí ofreciendo y compartiendo en lo que llamamos la Santa Cena, la comunión, cuando Él estuvo haciendo y Él estuvo quebrantando el pan, repartiendo el pan, Él dijo: uno de ustedes va a negarme, uno de ustedes va a entregarme.
esta misma noche. Todos le preguntaron, ¿soy yo? ¿Soy yo? Él sabía quién era, quién hubiera sido, quién hubiera hecho el trabajo, quién hubiera hablado, dando consejo a los que odiaron a Jesús. Él sabía quién era. Él solamente dijo, tú sabes. Y lo que hubiera en lo que solamente meditando y pensando en eso, lo que yo veo en la vida de Judas, había un momento en su vida, y no puedo poner el dedo en el frase, pero había una frase que Jesús dijo que Judas no aceptó, no recibió y no lo guardó. Entonces, culminando, quiero decir, guarda todas las frases de Jesús, Amén. porque todos son importantes. Así es. Gloria a Dios. Pónganse de pie. Como quiere terminarlo, invitarlos al altar. Hermanas, les felicito hoy. No solamente porque hoy es el Día de la Madre, pero yo les felicito por ser ejemplo a nosotros. Solamente una vez en mi vida, yo estuve en una tienda y alguien me preguntó a qué iglesia yo asistía. Una vez. Yo sentí el Dios. Muchas veces llevando saco y corbata me preguntan si soy abogado, si soy juez, qué trabajo yo hago, pero solamente una vez un hombre me preguntó a qué iglesia donde yo asisto. Muchas veces yo he escuchado personas preguntando a mi esposa, ¿a qué iglesia tú asistes? Es por su manera de vestir. Yo entiendo eso. Llevar una falda, llevar una vestidura que muestra la santidad. Pero más de nada, hermanas, es su manera de parecer, es su parezco. Tú muestras Cristo a no solamente nosotros, pero a este mundo. Guarda estas frases. No olvida que no solamente son luz a tu familia, pero también son luz a este mundo, manifestando a Cristo. Yo les felicito hoy y estoy muy agradable a Dios a conocer, aunque la mayoría de ustedes no conozco por nombre, pero hoy yo les felicito por guardar las frases de Jesús. Gloria a Dios. Les invito a pasar al altar. Vamos a tomar unos momentos